114 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 115 se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. Vamos a pasar a la cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 21.675 que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial mediante el cual remite informe acerca de los gastos para el financiamiento de estudios sobre paridad de género en el Poder Judicial, el estado de verificación de la paridad en la actualidad y recomendaciones para generar mecanismos para su promoción. Lo anterior en el marco de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para el Sector Público, año 2025, glosa 03 de la partida 03, capítulo 01, programa 01 del Poder Judicial. Oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial mediante el cual informa sobre los gastos destinados a financiar la implementación de la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos y de la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, como asimismo remite información complementaria con respecto a la Ley 21.484 en el marco de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para el Sector Público año 2025, glosa 06 de la partida del Poder Judicial. Un oficio del Ministerio Público mediante el cual remite información requerida en glosa número 10 del programa número 1 de la partida 23 de la Ley de Presupuestos del Sector Público en relación con la cantidad de investigaciones realizadas por violencia de género y las medidas de protección otorgadas a mujeres por esta causa, atendiendo especialmente la cantidad de incumplimientos de dichas medidas por parte de los imputados, información correspondiente al segundo trimestre del año 2025. Un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género mediante el cual remite un informe de la ejecución presupuestaria del primer semestre y segundo trimestre del 2025, glosa 07 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, glosa 06 del Programa Mujer y Trabajo y glosa 05 del Programa Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres. Un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional mediante el cual remite la edición 65 correspondiente a julio de este año del Boletín Legislativo Mujeres y Género, donde han abordado como temática la violencia digital con enfoque de género, considerando la discusión del proyecto de ley que sanciona la violencia digital. Un correo electrónico de la concejala de Coyipulli, doña Carolina Andrea Valenzuela Muñoz, mediante el cual excusa su inasistencia y la de su colega a esta sesión de la comisión, debido a que coincide con la celebración del Consejo Ordinario, lo que las inhabilita para concurrir. Por ello solicitan ser invitadas en otra fecha para poder asistir de manera presencial. Oficio del director de la Dirección de Estudios, Transparencia y Archivos Parlamentarios, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con la elaboración del informe solicitado respecto de la Ley 21.030. Indica que no es posible asumir esa tarea debido a la carga de trabajo que representa la evaluación en curso de la Ley 21.302, que es prioridad institucional en esa etapa. Sugiere recurrir a la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, organismo que cuenta con experiencia y capacidades técnicas para la elaboración de informes breves sobre la legislación vigente y su estado de implementación y que podría contribuir oportunamente con antecedentes útiles para el objetivo señalado. Correo electrónico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual excusa la inasistencia de la ministra por compromisos adquiridos con anterioridad e informa que en su representación asiste la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, doña Claudia Donaire. Y un oficio del Ministerio del Trabajo, mediante el cual excusa la inasistencia del ministro debido a compromisos agendados con anterioridad y que en su reemplazo asiste el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes Barrientos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Yo inmediatamente le cuento a las diputadas presentes que tuvimos que modificar la tabla de esta sesión, que en su segundo punto tenía la sesión secreta para conocer los antecedentes de las concejalas a las que se invitó hace un par de sesiones, debido a la imposibilidad que tienen de asistir. Por lo tanto, dimos la posibilidad de invitar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y al Ministerio del Trabajo para el punto, digamos, el segundo punto de la tabla que hoy día está en su conocimiento. Vamos a tener que reagendar algunas de las audiencias que están solicitadas, simplemente dejar de manifiesto que se está haciendo el intento de dar cabida a todas las solicitudes de audiencia. Sin embargo, no siempre ha sido sencillo
comunicarse con las invitadas o invitados correspondientes, pero para dejar de manifiesto que ese intento se está haciendo, ¿ya? Para dar cabida justamente tanto a los proyectos de ley como a las audiencias. ¿Alguien tiene palabras sobre la cuenta? ¿No? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien, ya. Bien, entonces vamos a pasar a la tabla y a la orden del día. Primero, para discutir y votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Ana María Bravo, Daniela Chicardini, Ana María Gasmuri, Carla Morales, Erika Olivera y Carolina Tello, y de los diputados Marcos Ilavaca, Daniel Manucheri, Daniel Melo, Leonardo Soto, que modifica el Código Penal para ampliar las hipótesis del delito de grooming, boletín 17.534-07, en primer trámite constitucional. Quedamos de comenzar hoy día la discusión en particular. La Secretaría elaboró el comparado con las indicaciones que han llegado. La diputada Ana María Bravo me planteó que por orden médica hoy día no podía asistir a la comisión y por lo tanto que iba a estar pendiente de todos modos, pero yo quería hacer inmediatamente la propuesta de ya, ¿no tenemos quórum? Ya. Vamos a suspender 5 minutos para lograr el quórum y poder tomar un acuerdo en base a la propuesta que voy a realizar. Gracias. Si bien existen indicaciones que están puestas en el comparado que ustedes tienen en sus manos, ha habido una necesidad de plantearnos la extensión del plazo de indicaciones a 2 semanas más para lograr recoger la riqueza de la discusión en general y plasmarlas en indicaciones que ojalá sean de construcción bien colectiva, en virtud de que hemos estado de acuerdo con varias de las cosas que aquí se han planteado. Entonces, recogiendo también ese espíritu, y vamos a saludar a la diputada Ana María Bravo, que nos está siguiendo en la transmisión por internet, desearle una pronta recuperación, pero que además la idea sea justamente lograr esta cohesión. No sé si les parece la propuesta y ponemos una fecha. Martes 19 lo estamos Estamos aquí, ya, para el 20, a las 12 del día. ¿A las 12? El 19 en realidad. El 19. Ah, perfecto, ya. ¿A las 12 del día? Pero, ¿la sancionamos la propuesta? Sí. Ya, ¿les parece entonces para el día 19 de agosto a las 12 del día ampliar el plazo de comisiones, pero cumplir sagradamente con este plazo? Ya. Con la diputada Bravo estábamos por una, la verdad, estábamos conversando. Presidenta, sí, a ver. Un segundito. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que quizás lo digo, de manera de agilizar esto, quizás el problema es que me parece que hay algunos integrantes que están sin sus asesores y eso también hace más lento trabajar las indicaciones. Porque, por ejemplo, con la diputada Bravo, nuestras asesoras trabajaron y entiendo esto, pero yo creo que también, por respeto a lo que ya se ha trabajado, a los plazos que nos dimos, una semana para que se pongan de acuerdo y logremos avanzar. Yo creo que era un plazo razonable. Entiendo que quizás está la dificultad de que algunos estén como un poco solas haciendo esto, pero no sé. ¿Ah? Ya, no, está bien. Solamente hago presente que tanto la diputada Bravo como yo estábamos por una semana, pero bueno, no importa, por supuesto, Presidenta, si la mayoría determina otra cosa, no es problema. ¿No? Okay. Yo hago el punto porque me parece que era importante hacerlo, ya que hubo un plazo, se trabajó en ese plazo y yo lamento. Gracias, diputada Gasmuri. Estamos por ampliar entonces el plazo a el 20 de agosto, el 19 de agosto a las 12 del día. ¿Sí? Acordado.
Bien, ahí la Secretaría nos está diciendo que va a colaborar activamente para que se nos facilite también ese trabajo. Bien, vamos a pasar entonces al segundo punto, y es comenzar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Boletín 17724-34. Para estos efectos se encuentran invitados, a fin de que expongan sus antecedentes, fundamentos y contenido, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarelo, la cual se excusó, y asiste en su representación la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, doña Claudia Donaire. Está también invitado el ministro del Trabajo y Previsión Social, don Giorgio Bocardo, el cual también se excusó, como se dio a conocer en la cuenta, y asiste en su representación el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. Así que están acá, muy bienvenidos, muy bienvenidas, también a sus equipos de asesoras y asesores. Les vamos a dar el tiempo suficiente para que puedan exponer unos 10 o 15 minutos, para luego dar paso a las preguntas y respuestas si así se requiere. Para nosotros es muy importante la tramitación de este proyecto porque entendemos que precisa, complementa y hace posible la aplicabilidad, ¿no?, del proyecto al que hicimos mención. Así es que ustedes disponen de su tiempo. Con la venia de la presidenta, por su intermedio, saludar a todas las diputadas que no habíamos tenido tiempo de saludarnos por la llegada junto a la hora de inicio de la sesión. Partir por decir que estamos en presencia de una modificación a la Ley Integral de Violencia, ley que, como es de conocimiento de la Comisión, es ley marco respecto a la respuesta estatal del Estado de Chile frente a la violencia hacia las mujeres en razón de su género. La ley estatuye una serie de modificaciones a diversos cuerpos legislativos, define violencia, establece tipos de violencia que las enumera, las define, establece medidas generales de prevención, establece mandatos sectoriales claros a instituciones que intervienen en la violencia, establece un sistema para articular la respuesta a través de la generación de una comisión de articulación interinstitucional, también la creación de un sistema integrado en el cual venía trabajando el Ministerio de la Mujer hace un tiempo y particularmente el Servicio Nacional de la Mujer hace un largo tiempo con la asesoría del Banco Mundial, y entre las cosas que establece generó una incorporación del artículo 5 bis al Decreto Ley 3500 destinado a generar una regla que evitase que aquella persona condenada por delitos indicados en el artículo, que son delitos de femicidio, violencia intrafamiliar, entre otros, contra la causante de una pensión de sobrevivencia, no pueda beneficiarse de ese derecho. Y para hacer aplicable esa sanción, finalmente, que parece de toda lógica y que fue aprobada con amplio respaldo, existió una dificultad en su implementación al gestarse el reglamento, del cual va a referir el subsecretario de Previsión Social. Presidenta, muy buenas tardes, también a las diputadas de la comisión, a quien nos está escuchando también por internet. Me acompaña también Diego Ruiz, que es fiscal de la Subsecretaría de Previsión Social, que tuvo directa intervención en la elaboración de este proyecto de ley. Tal como se manifiesta, la ley 21.675, que es la que se está modificando, consideró mecanismos para que se incorporara una prohibición a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia cuando entre ellos ha sido condenado, pero también una suspensión de la tramitación y pago mientras la persona fuese requerida o formalizada, ya sea como autor, cómplice o encubridor de los delitos referidos precedentemente. Tenemos una presentación, me parece que... ok, estamos en esa parte, los antecedentes. A solicitud del Poder Judicial en el momento de implementar la ley, se manifestó que esto requería algunos ajustes para su correcta implementación, toda vez que era necesario generar los resguardos en materia de información
y ajustándolo a los marcos existentes de nuestra legislación. Dicho eso, en la siguiente, por favor, el problema de la norma actual, a decir del Ministerio Público y del Poder Judicial, es que no tienen una obligación legal expresa de entregar esta información procesal reservada a las AFP, pues la ley no establece ni crea dicha obligación. Aún más, hay ciertos cuestionamientos a que estas entidades privadas tengan acceso a este tipo de datos. El Poder Judicial y el Ministerio Público han manifestado que no resulta ajustado a derecho imponerle una obligación a través de un reglamento, que es lo que hace la ley 21.675, y se requiere norma expresa para estos efectos. Por otro lado, advierte el Poder Judicial y el Ministerio Público que la suspensión de cualquier tipo de derecho de carácter fundamental ha sido observado desfavorablemente por el Tribunal Constitucional, por lo tanto es necesario hacer estos ajustes. En consecuencia, lo que se está proponiendo es una modificación a la normativa que subsane los aspectos referidos, creando el mandato legal que permita la entrega de información en forma legítima y ajustándose a los marcos constitucionales precedentemente expuestos. Los fundamentos de la propuesta, bueno, por una parte, se proponen ajustes legales que mantienen la sanción original, preservando la esencia de la ley 21.065, es decir, estableciendo esta inhabilitación para ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia a las personas que hayan sido condenadas, así también a quienes estando en un proceso, suspensión en un proceso de formulación de cargos por este concepto. Esta modificación la estamos restringiendo ahora solamente a las personas condenadas, considerando el criterio del Tribunal Constitucional. Por otro lado, se establece una obligación legal a los tribunales de justicia para que entreguen información a la Superintendencia de Pensiones sobre estas condenas pertinentes, aspecto que supera las limitaciones que hoy día tendrían la AFP para poder acceder a esta información y garantizándolo a través de que esta información estará en conocimiento de una entidad pública. También se establece la definición de un vínculo con la víctima. Se establece que la inhabilitación aplica cuando existe un grado de relación entre el condenado y la víctima. Se implementa, al momento de implementar la sanción, se establece que la Superintendencia de Pensiones debe dictar las normas vinculantes y obligatorias para los fiscalizados, particularmente AFP y compañías de seguro, de tal manera que esto se podrá hacer a través de normas de carácter general que dicte la Superintendencia de Pensiones, de tal manera que finalmente lo que se hace en la propuesta de modificación es incorporar todos estos aspectos, es decir, mantener la sanción a las personas condenadas, crear la obligación legal de entregar información de parte de los tribunales de justicia, entregar a la Superintendencia de Pensiones la capacidad de regular este procedimiento mediante sus normas de carácter general y al mismo tiempo establecer una relación entre el condenado y la víctima a través de un artículo único que está propuesto en esta modificación legal, que además hay que explicitar no tiene ningún costo fiscal. Este proyecto de ley establece una entrada en vigencia de la modificación propuesta desde el primer día del tercer mes siguiente a su publicación, periodo en el cual la Superintendencia de Pensiones deberá dictar la norma de carácter general que regule el procedimiento. Esa es la información en torno a este proyecto legal, presidente. Perfecto. Muchas gracias por la exposición, bastante clara y concisa. No sé si quieren complementar algo o abrimos la sesión de preguntas. Sí, por favor, subsecretario. Sí, no solo para enfatizar, como estamos en definitiva no perseverando en la suspensión de la o goce de la pensión por el hecho de estar la persona imputada, ¿ya? La persona responsable de algunos de los delitos que está en la norma. Lo que se hace para ratificar que se hace al amparo del dictamen del Tribunal Constitucional sobre la materia, que establece que al ser finalmente la formalización un acto meramente unilateral del persecutor, una decisión discrecional,
al tener un efecto secundario la supresión de derechos, eso finalmente escapa del estándar constitucional vigente y por eso haría una norma de esa característica cuestionable al amparo de esa doctrina. Muy bien, muchas gracias por la precisión. Vamos a abrir entonces un segmento de preguntas u opiniones. Diputada Mix. Gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a quienes nos acompañan. Es bueno escuchar esto, es bueno escuchar estas propuestas, porque uno empieza a sentir que se empiezan a caer aquellas amarras del patriarcado, que finalmente, a pesar de toda la demostración judicial respecto a un delito de esta naturaleza, sigue siendo víctima incluso cuando podría no estar, sigue siendo una víctima abusada por el victimario, ¿no? Como el manejo del patrimonio, el manejo de los bienes. Finalmente, este tipo de iniciativas nos muestran la posibilidad de que se empiece. Mientras ustedes hablan, yo me imaginaba así como un castillo desmoronándose, como el dibujo, ¿no? Como una imagen, como al fin este tipo de cosas que se vienen arrastrando por siglos y que en el fondo, a pesar de la demostración empírica de la víctima, siguen amarradas a situaciones de esta naturaleza. Yo me estaba acordando que no hace muchas semanas se me acercó una vecina para decirme, ¿sabe? Me dijo, estoy chata, tengo que presentar certificado de soltería donde voy, y mis hermanos no. Y para poder distribuir una herencia entre todos los hijos, a la única que le piden certificado de soltería a mí. Y de verdad yo la escuchaba y decía, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Cuando en realidad podría uno meterse al sistema y saber rápidamente que esta persona no tiene una unión civil y no tiene un matrimonio, porque adicionalmente no tenemos que creerle, porque además eso significa llevar testigos, pero eso solo le pasa a las mujeres en este país, no le pasa a los hombres. Entonces, este tipo de cosas me parece que un tremendo avance es ir sacando aquellas amarras del patriarcado que finalmente han perjudicado por muchas décadas a nuestras madres, abuelas, tías, hermanas, mayores. Así que me parece un tremendo avance y por cierto van a contar con mi voto. Eso. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna otra diputada que quiera hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, yo simplemente decir que me parece, como decía la diputada Mix, que es de toda justicia ir ajustando la legislación. Además, muchas veces ocurre que en la aplicación, ¿no? En la medida que se va ejerciendo en la práctica la legislación, nos damos cuenta de cuáles son los vacíos y las precisiones, los ajustes que hay que hacer para que se cumpla el espíritu de la ley, que muchas veces es lo que se intenta saltar, ¿no? Y por esa razón, bueno, también considero muy valioso que hoy día estemos y hayamos tenido la posibilidad de tratar este proyecto y ojalá contar con el apoyo de todas las diputadas y diputadas presentes. Si me permiten un segundo, voy a hacerle una consulta a la secretaría. Bien, con las exposiciones vamos a dar paso a, si no hay preguntas, vamos a sugerir invitados o invitadas para una próxima sesión. No sé si alguna de las diputadas presentes tiene alguna sugerencia de invitados o invitadas. ¿Tienes una duda? Quiere hacer una pregunta. ¿Quiere hacer preguntas? Diputado Orsini. Sí, gracias, presidenta. Es que no me queda del todo claro el proyecto en realidad, porque ya está en la ley vigente la prohibición de que las personas condenadas por los delitos que ahí se indican puedan acceder a las pensiones de supervivencia. Entonces, el objetivo no es esa prohibición porque eso ya está en la ley. Entiendo
que lo que se busca es que los tribunales y el Ministerio Público puedan informar a las aseguradoras de fondos de pensiones de esta situación para que ellos mantengan una lista de estas personas para que en el caso de que alguna fallezca, eso es lo que no me queda claro, porque tiene que estar fallecida la persona para que esta regla se aplique, ¿no? Entonces, eso es lo que no comprendo. Perdón. Subsecretaria, ¿quiere responder? Para contextualizar y así honrar a Claudio que constató este problema. Esto es, en el fondo, la sanción es para el victimario por la muerte de la víctima mujer en un caso de femicidio o en algún otro de los tipos que está establecido en la norma. Entonces, en definitiva, es para que no se beneficie el culpable. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente la concreción de esa regla, que es de toda justicia, sanción para el culpable y responsable de estos delitos, ¿ya? Por un delito en contra, ¿ya?, de la causante de la pensión. La persona que fallece es la persona causante de la pensión. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante eso, la legislación de la 20.675 generaba el deber de hacer un reglamento que estaba a cargo del Ministerio del Trabajo, de la subsecretaría, y ahí es donde el subsecretario detecta el problema legal que prefiero que lo explique Claudio, sí, que requería una ley para que el Poder Judicial y el Fiscalía estén obligados a proveer esta información a la superintendencia. Presidenta, por su intermedio, sí, en efecto, la diputada Orsini tiene razón, ese no es el objeto de la ley, sino que la ley surge en su implementación práctica a través de la generación de este reglamento. Y para ser más honesto todavía, el que lo descubrió es Diego Ruiz, el fiscal de nuestra Subsecretaría de Previsión Social, quien le doy la palabra para que lo expliquen. Sí, diputada Orsini. Sí, es que yo lo comprendo para los delitos de femicidio, parricidio, homicidio, pero no comprendo bien en las causales en las que la víctima está viva, como lesiones corporales en contexto de violencia intrafamiliar o los delitos de secuestro, violación, estupro, en los casos en los que la persona no está fallecida. Es que es indistintamente de esa condición, el problema que tenemos es la transmisión de esta información a entes que no están autorizados para hacerlo, como son la AFP y compañías de seguro de vida, que son las que tienen que retener en este caso el beneficio. Por lo tanto, eso es lo que estamos tratando de subsanar, no a través de un reglamento, porque el Poder Judicial ya lo objetaron, sino a través de una modificación de la ley. Si me permite, le doy la palabra a Diego Ruiz. Sí, disculpe. ¿Quiere alguna otra? ¿No? Ya, por favor. Buenas tardes, por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, diputada, como señalaba el subsecretario y la subsecretaria, este proyecto de ley lo que busca es hacer ajustes legales a la disposición. La disposición, en el fondo, solo tiene una complicación práctica para implementar. En el marco de su implementación, lo que requiere la norma, que se incluyó en el 3.500, es que el tribunal informe a la administradora compañía de seguro que una persona ha sido condenada respecto de uno de esos delitos. Ese traspaso de información se mandató a un reglamento que debía dictar el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, en el ejercicio de esta labor nos percatamos que el Poder Judicial no puede traspasar la información a las AFP de las personas condenadas por vía reglamentaria. Entonces, lo que nos convoca en esta oportunidad es hacer este ajuste legislativo para establecer por ley esta obligación para que los tribunales puedan decirle a las administradoras estas son las personas que están condenadas y de esa manera entonces podamos aplicar la ley correctamente. Ese es el objetivo central de este proyecto de ley. Muchas gracias, diputada Mix. Uno va abriendo, va teniendo más dudas. También se establece a quienes sí se les podría entregar la información, por ejemplo, me imagino hijos, hijas, como poner la restricción, y lo otro que me planteaba la diputada Camori, que no lo encuentro menor el detalle, ¿qué pasa con carabineros, por ejemplo, que no tienen fondo de AFP? ¿Qué pasa con esas mujeres, con los recursos? Como pregunta, porque si hay casos, digamos. ¿Qué pasa con aquellos que no usan el sistema? Eso.
¿Sí? ¿Quiere responder? Tiene la palabra. Diputada, efectivamente, usted comentaba, esta norma está bajo el supuesto de que opere la pensión de sobrevivencia. En el caso de que esto opere, el beneficiario, ¿no es cierto?, ahí tenemos el contexto en el cual hay que transmitir la información. Naturalmente, en el caso de que no opere la pensión de sobrevivencia, esto no tiene aplicación. Diputado Orsini. Y en el caso de que una persona haya sido condenada por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, pero no fallece, y luego, años después, fallece por causas naturales, ¿cómo el tribunal va a saber que la persona falleció para entregarle esta información a las AFP? Por ciento y medio, Presidenta, ese es justamente el objetivo, que no obstante el tiempo, no obstante la circunstancia, el mecanismo esté establecido. Y para esos fines se establece en esta reforma que se está proponiendo que la superintendencia, mediante norma de carácter general, dicte una disposición que regule el mecanismo. Frente a una condena va a ser vencido. Así es, diputado. Disculpe. Sí, subsecretaria. Pero en el fondo lo que tiene que hacer la norma de carácter general también es establecer, de la superintendencia, establecer, porque la obligación ya va a estar establecida en la ley, porque así tiene que ser por rango constitucional, el deber de los tribunales primero el tribunal va a tener menciones que plantearan en la sentencia para que la sentencia tenga los datos. Y además, y la regulación, en la norma de aplicación general de la super, va a establecer la periodicidad. Entonces, esa información va a llegar a la super y la super la va a trasladar a las AFP. Ese es como el mecanismo. Sí, por su intermedio, Presidenta, solamente precisar que justamente el objetivo central de este proyecto, lo que decía la diputada Misa al comienzo y usted, Presidenta, es darle operatividad práctica a un proyecto de ley de suma relevancia, porque hoy día nos encontramos con una imposibilidad legal de que el tribunal le informe a las AFP quiénes son las personas condenadas. Nos encontramos con una piedra de tope para poder aplicar una norma de suma relevancia. En cambio, ahora lo que vamos a poder hacer a través de la superintendencia con norma de carácter general es que regule cómo le va a informar quiénes son las personas condenadas, manteniendo la esencia del proyecto, manteniendo la sanción y perfeccionando, ¿no es cierto?, las disposiciones, el mecanismo. Eso nomás, Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda u opinión? Bien, vamos a tener que destinar al menos una sesión por reglamento al debate en general de este proyecto de ley, para lo cual, por supuesto, que están nuevamente invitadas, ambos subsecretarios, la subsecretaria, pero yo al menos sugiero que la Superintendencia de Pensiones también sea invitada a esta comisión. Si hay alguna diputada de las presentes o de las que están siguiéndonos, la diputada Bravo, por ejemplo, que quiera sugerir a alguien, creo que por vía interna también podemos recibirlo. No sé si les parece. ¿Sí? Perfecto. Acordado. Bien. ¿Y vamos a votar en la siguiente sesión? Podríamos concordar votar la siguiente sesión. Ya, y lo dejamos citado también para votar. ¿Les parece? ¿Sí? Listo. En general. Y en particular si es que... Sí. Listo. Quedamos listos entonces. Muchas gracias. Los esperamos la próxima sesión. Vamos a suspender un minuto. Vamos a dar como siguiente paso los puntos varios. Les pido a las diputadas que quieran intervenir que por favor se anoten, manifiesten su voluntad de intervenir. ¿Nadie? ¿Sí? Sí, yo. Ya. ¿Quién más? Orsín. ¿Quién más? Yo. ¿Quién más? Varios. ¿No? ¿Diputada Romero? ¿No? Ya. Bien. Diputada Gasmuri tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Quiero mencionar, a propósito del proyecto de grooming que estamos tramitando, un reportaje que probablemente lo vieron, que se emitió en televisión este lunes, precisamente sobre el tema, donde dio entrevista la autora de este proyecto, que hoy día le mandamos saludos, que está enfermita, la diputada Bravo, le mandamos cariños. El reportaje evidenció el vacío legal existente y lo ejemplificó con el caso de una niña de 9 años que subió un video a la red social TikTok, ¿cierto? Me imagino que lo vieron, y colocó su número de teléfono y la contactaron 400 hombres. 400 hombres la contactaron, de distintos países, y entre ellos había cerca de 20 chilenos, a los que habían descargado material catalogado como pornografía infantil, fueron detenidos. Pero quienes tomaron contacto con la niña no les pasó absolutamente nada, porque la conducta no está tipificada, justamente, ¿no? Y yo agradezco a esta comisión que estemos tratando esta materia y que se complemente la legislación existente para dar la corrección, la protección necesaria, porque justamente lo que apareció en este reportaje da cuenta de cuál es la situación hoy día. O sea, solamente los que descargaron material pudieron ser sancionados, y el que la contactó y todo no pasó nada. Entonces creo solamente reafirmar la pertinencia de lo que hemos estado tramitando. Eso, y en segundo punto, presidenta, quiero traer a colación la situación de Ornella Silva Aravena, que es una estudiante de trabajo social de la Universidad Católica del Maule, quien denuncia haber sido víctima de acoso sexual por parte del académico Juan Pablo Paredes. Aunque fue declarado culpable tras más de un año de proceso, solo recibió una sanción simbólica que no se ha cumplido adecuadamente. Y durante el proceso, Ornella fue revictimizada, expuesta al agresor pese a la medida de alejamiento, y quienes la apoyaron sufrieron represalias. Esta historia no nos suena tan desconocida, ¿no? Existen otras denuncias contra el mismo profesor y autoridad universitaria, y habrían filtrado antecedentes y actuado de manera cómplice. Pese a haber acudido a la Superintendencia de Educación Superior, no ha recibido ninguna respuesta. Solicita a los parlamentarios ella fiscalizar el actuar de la universidad respecto a la ley 21.369 y oficiar a la Superintendencia y fortalecer los mecanismos disciplinarios con enfoque de género en educación superior. Busca justicia y protección para que denunciar no siga significando castigo o exclusión académica. Todo esto en el contexto, por supuesto, de la tramitación del proyecto de ley sobre fiscalización del acoso en ámbito de educación superior, que votamos precisamente hoy día en la sala. Por tanto, presidenta, solicitaríamos que se oficie a la Superintendencia de Educación Superior por este caso. Eso sería, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gasmuri. Sin duda, muy interesante e importante los temas que trae. ¿Les parece si aprobamos el oficio solicitado? Acordado. Diputada Orsini. Sí, gracias, presidenta. He recibido bastantes denuncias de mujeres que han ocupado el mecanismo de la ley de cobro efectivo de pensión de alimentos, en particular aquella que establece que se pueden retirar los fondos de la AFP, que hay tribunales que interpretan la norma como que puede ser solo un retiro. Entonces sacan ese retiro, y después, si sigue la persona debiendo, no pueden volver a hacer un segundo retiro. Pero hay otros tribunales que han interpretado la norma en función de que pueden hacer retiros periódicos hasta alcanzar el monto total de la deuda. Entonces, presidenta, yo creo que debiésemos en esta comisión tramitar un proyecto de ley para aclarar esa norma, para que no hayan distintas interpretaciones en los distintos tribunales de familia. Incluso hay mujeres que han buscado la forma de llevarse sus causas de los tribunales de familias que no están dando los retiros a otros tribunales de familia, con ahí artilugios para poder lograrlo. Entonces yo creo que es importante hacer una aclaración a esa norma para establecer si se puede hacer 1, 2, 3 o infinito. Gracias, diputada Orsini. Sobre el punto, la diputada Gasmuri. Gracias, presidenta. Sí, justamente la diputada Bravo, que nos está mirando, presentó un proyecto en ese sentido, firmado también por mí, pero que está en la Comisión de Familia, que no avanza mucho, no avanza nada. Para ser sincero, en estos años no hemos avanzado casi nada. Entonces, yo creo que podríamos pedir el acuerdo. No, porque no lo han puesto en tabla, no. Es que eso es lo que iba a sugerir, que si lo podíamos traerlo a esta comisión, porque aquí sí le podríamos dar curso, digamos, y porque estamos detenidos discutiendo otros proyectos. Sí, hay que pedirlo, se lo digo, pero para tener el acuerdo de esta comisión, que lo pudiéramos hacer, yo creo que aquí le podemos dar una pronta tramitación sin las dificultades que ha encontrado en la otra comisión. Sí. Diputada Bello.
No, sobre el punto, Presidenta, nosotros en otras ocasiones hemos dado esta discusión de que algunos proyectos no se vinieron para acá o se fueron a otras comisiones, y lo que acordamos es que habláramos con nuestras bancadas, porque finalmente son acuerdos de comité. Y ahí en esa conversación con las bancadas también, si se ponen en votación en la sala, ahí nosotras también conversar con nuestros colegas para que voten a favor, porque efectivamente si el proyecto no avanza ahí, la idea es que avance sí o sí, po. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Bello. Yo sobre el mismo punto y a raíz de algunas situaciones que nosotras vemos que se dan en la sala, simplemente darle la razón a la diputada Orsini y a la diputada Gasmuri, que están solicitando que tramitemos un proyecto de ley que precise, que ajuste, que complemente la norma, porque en la aplicación es cuando se van viendo cuáles son las brechas que existen o las dificultades concretas en tribunales en este caso. Y yo voy a hacer mención a una situación que ocurrió el día de hoy, que comenzó a tramitarse un proyecto de ley que fue ampliamente apoyado en esta comisión, se aprobó de manera unánime, tanto en general como en particular, que complementa la normativa respecto de la cancelación de licencias de conducir a deudores de pensiones que están en el registro. Porque ya sabemos que en la aplicación la norma igual genera brechas que permiten, ¿cierto? Y posibilitan el que deudores del registro tengan, aún así, su licencia de conducir. Y el nivel de tergiversación del debate en la sala, la simplificación que se hace de lo que vive en la realidad muchas mujeres que tienen que estar persiguiendo, ¿cierto?, a los deudores y tienen que hacer peregrinaciones a los tribunales, y en este caso, para solicitar un apremio de estas características, finalmente en sala se tergiversa, se simplifica, se dice que son proyectos de ley que no sirven, ¿no? Cuando en rigor las mujeres lo viven todo el tiempo, y aun cuando el espíritu de estas leyes ha significado un avance importante, su aplicación ha significado un avance importante, todavía tenemos brechas que hay que seguir acortando. Entonces, simplemente yo también complementar lo que decía la diputada Bello, de hablar con las bancadas, porque nosotros vamos a hacer, nosotras con la Secretaría va a hacer la solicitud, pero lo que se va a decir en sala, que hoy día también escuchamos, es que esta comisión no es una comisión técnica y que por tanto esta no es una comisión que tramite en base a la evidencia, en base a la rigurosidad y en base a la realidad que vive nuestro país. Todo lo contrario, basta con que ustedes revisen las intervenciones de hoy para que se den cuenta de la brutalidad y la barbarie que se dice en sala. Y lo digo así de dura, porque finalmente cuando nosotras pretendemos darle esta perspectiva de género, lo que uno ve en sala es que lamentablemente eso no se evidencia y no se quiere reconocer. Así que ojalá logremos que este proyecto de ley pueda ser visto también por esta comisión. Es decir, que pase por esta comisión, yo creo que es indispensable. ¿Hacemos esa solicitud? ¿Sí? Ya. Acordado. Bien, yo voy a utilizar brevemente mi tiempo de incidentes para justamente, o sea, de varios, para hacer un llamado de alerta a las colegas. Ayer nos enteramos por la prensa de la presentación de un proyecto de ley que en rigor lo que hacía era derogar la causal de violación del proyecto de la ley vigente, ¿no?, de interrupción del embarazo en 3 causales que son bien específicas. En nuestro país esta discusión y este debate se dio no sin dificultades, no sin una necesidad de convencer al amplio espectro político de que esta ley era necesaria. Y ayer se presenta este proyecto de ley por parte de un diputado libertario, pero que en el fondo responde a una mirada, a mi juicio, de una ultraderecha que no reconoce
esta necesidad que es parte de la realidad de muchas niñas en nuestro país. Y porque además los datos y los antecedentes dan cuenta de que son muchas niñas que son las víctimas de violación y a las que bajo esta legislación, si se tramita y se aprueba, ¿cierto?, esta propuesta, les quitaríamos ese derecho y las condenaríamos a una situación que ya habíamos tenido consenso que es mínimamente civilizatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Una voz de alerta porque afortunadamente ese proyecto fue retirado de la sala para su tramitación, fue retirado en sala para su tramitación. Pero digamos que este es un riesgo permanente. Y si no hubiera sido una reacción de parte de todas las diputadas principalmente, muy transversal del mundo político democrático en nuestro país, que entiende esta necesidad, de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos que ven el riesgo en este tipo de iniciativas, yo creo que este proyecto hubiera seguido adelante y hubiera habido muchos otros, así como cuestionan estas otras precisiones a las leyes, que lo hubieran aprobado, generando un, de verdad, retroceso que en nuestro país está claro que no está garantizado. Estos derechos no están garantizados. Y yo por eso quiero hacer este llamado de alerta, porque me parece que tenemos que tener mínimos comunes de qué tipo de país queremos para las niñas y para las mujeres. Entonces, simplemente decir que me alegra que producto de esta presión política y también desde el mundo de la sociedad civil organizada se haya logrado el retiro de este proyecto, pero sí mantener esa voz de alerta, diputadas de la comisión. Eso sería. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.